A ver, ¿qué creen que tienen en común un urbanista que decide dónde va un nuevo hospital, un ecologista que sigue el rastro de la deforestación y la aplicación que nos dice la ruta más rápida para el café? Bueno, pues que todos usan las mismas herramientas secretas, las de un geógrafo. Hoy vamos a abrir esa caja de herramientas y a descubrir cómo nos enseñan a, literalmente, leer el mundo que nos rodea. Para leer el mundo no es suficiente con solo mirar. Hay que saber a dónde voltear y qué preguntas hacer. Porque, piénsenlo, cada paisaje, cada ciudad, cada mapa está contando una historia. La clave entonces está en tener las herramientas correctas para descifrar ese lenguaje. Antes de poder usar cualquier mapa o dato, necesitamos hacer un cambio de chip. La primera herramienta no es un objeto, es una idea. Tenemos que empezar a ver el mundo no como una simple colección de lugares, sino como un gran espacio donde todo está interconectado. Y aquí está el concepto clave, el espacio geográfico. No es un contenedor vacío, para nada. Es más bien un escenario súper dinámico donde lo natural y lo social chocan e interactúan todo el tiempo. Por ejemplo, en una ciudad, los edificios, que son un componente social, se construyen siguiendo el curso de un río, un componente natural. O el clima, que es natural, afecta los patrones de tráfico, que son sociales. Es un sistema vivo, lleno de relaciones. Para entender bien este espacio, los geógrafos lo descomponen como si lo desarmaran en piezas. Analizan las estructuras sociales, los elementos biológicos como los bosques, los fenómenos físicos como un huracán y, por supuesto, la actividad humana. Y para todo esto, se apoyan en otras ciencias como la química o la sociología para tener la imagen más completa posible. Muy bien, ya entendemos el escenario. Ahora, ¿cómo empezamos a movernos en él? Pues necesitamos un mapa, ¿no? Pasemos a la herramienta más clásica y fundamental para navegar el espacio. En su nivel más básico, la cartografía responde a la pregunta más fundamental de todas. ¿Dónde está? Es esa capacidad de ubicar con precisión cualquier punto en el espacio, ya sea una cordillera enorme o la pizzería de la esquina. Es básicamente ponerle orden al caos del mundo. Pero ojo, un mapa es muchísimo más que un localizador. Como bien dice la cita, usar un mapa es la forma más antigua de contar una historia sobre un lugar. Cada línea, cada símbolo nos narra algo, la expansión de un imperio, la ruta de un explorador o el crecimiento de una ciudad. Son como historias congeladas en papel. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos esta forma tan antigua de contar historias y le metemos toda la potencia de la computación moderna? Pues obtenemos la herramienta que ha revolucionado la geografía, el Sistema de Información Geográfica, o SIG, como se le conoce. Un mapa de papel es estático, es como una foto. Muestra los ríos o las carreteras, pero no puede hacer mucho más. Un SIG, en cambio, es dinámico. Es como tener una pila infinita de mapas transparentes, como de acetato, que podemos poner uno encima del otro y combinar como queramos. La verdadera magia del SIG es que nos permite superponer diferentes capas de información. Y al hacer eso, de repente, ¡pum!, empezamos a ver patrones y relaciones que antes eran totalmente invisibles. La mejor manera de entenderlo es con un ejemplo práctico. A ver, imaginemos que queremos analizar qué tan accesibles son los parques en una ciudad. Empezamos con la capa más fundamental, el mapa base, que nos muestra la estructura de las calles y el terreno. Ok, ahora, encima de nuestro mapa de calles, agregamos una segunda capa. En esta capa, ponemos la ubicación y el tamaño exacto de todos los parques de la ciudad. La imagen ya se vuelve más informativa, pero la verdadera revelación viene ahora. Y aquí es donde pasa la magia. Agregamos una tercera capa, las rutas de transporte público. De repente, ya no solo vemos dónde están los parques, sino que podemos analizar qué tan fácil es llegar a ellos para la gente que no tiene coche. Vemos patrones, áreas con buen servicio y otras que están olvidadas. Esa es la potencia del SIG. Ok, ya ubicamos cosas en un mapa y ya vimos patrones espaciales con el SIG. Pero para que todo esto tenga un significado real, necesitamos la última herramienta de nuestro kit, la capacidad de interpretar los datos. Porque un geógrafo no solo ve el mundo en imágenes, también lo ve en números. La habilidad de leer gráficas y tablas de estadísticas es lo que permite ponerle cifras concretas a los patrones que vemos en el mapa. Es lo que transforma una observación en una prueba. Miren esta tabla, por ejemplo. Nos muestra la población de 3 ciudades. Los datos están ahí, claro. Podemos ver que la ciudad B es la más grande. Pero la historia, como que no salta a la vista. Es solo una lista de números. Pero si visualizamos esos mismos datos, ahí está. Es inmediato, ¿no? La relación entre las poblaciones se vuelve obvia. La escala, la diferencia, la historia que cuentan los números se vuelve instantáneamente clara. Justo esto es interpretar datos.
Entonces, ya exploramos el espacio, los mapas, el SIG y los datos. Pero lo realmente importante es que ninguna de estas herramientas trabaja sola. Veamos ahora cómo encajan todas las piezas en un proceso completo. Este es como el flujo de trabajo de un geógrafo, un método de 4 pasos para ir de una pregunta a la respuesta. Primero, definir el espacio, o sea, entender bien el contexto. Segundo, localizar, usar mapas para ubicar los elementos importantes. Tercero, analizar con SIG. Aquí es donde superponemos las capas para revelar los patrones ocultos. Y cuarto, interpretar los datos. Usar gráficas para medir esos patrones y comunicar los hallazgos de forma clara y convincente. Y lo más importante es entender esto como un sistema integrado. Cada herramienta se apoya en la anterior. El mapa da contexto, el SIG da vida a las capas del mapa y los datos le dan un significado real, cuantificable a lo que revela el SIG. Juntas, estas herramientas crean una comprensión del mundo que es mucho, pero mucho más profunda. Así que la próxima vez que vean un mapa o una estadística de su ciudad, ¿recuerden estas herramientas? La geografía nos da el poder de hacer preguntas más inteligentes y de encontrar respuestas basadas en evidencia. Y esto nos deja con una pregunta final. Ahora que conocen las herramientas, ¿qué misterio del mundo que les rodea empezarían a resolver?